segunda parte de Hablemos de, que hoy día estamos conversando con nuestro invitado respecto a los principales fallos en materia laboral del pasado año. A continuación, César Toledo nos va a comentar de cuál es el fallo coméntanos cuál es el fallo que tú seleccionaste y cuáles fueron las razones por las cuales. Bien, gracias también por la invitación. El fallo que seleccioné es una sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema del 24 de mayo del año 2018, y es un caso que recayó en un recurso de queja interpuesto en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que a su vez había rechazado un recurso de apelación en contra del Juzgado del Trabajo de Puente Alto, que a su vez había acogido la excepción, en la audiencia preparatoria, excepción de incompetencia del tribunal, por la siguiente justificación, que es la que me pareció relevante, básicamente porque es un tema que uno dice, bueno, con el estado actual de la situación, resulta realmente difícil de creer que un tribunal niegue acceso a la justicia en un caso más elemental de búsqueda de una certeza, cuál es el que en un caso en que no se reconoce el vínculo laboral pueda realmente acreditarse que existió tal vínculo. Se trata de un caso en el cual una persona que hace el oficio de chofer de un radiotaxi y que en su demanda señala que dependía laboralmente bajo las órdenes, subordinación o dependencia de una empleadora y de una sociedad, una suerte de multirut, acompaña a la demanda el contrato de arrendamiento que sostiene la misma demanda que le obligaron a escriturar y a firmar como condición para seguir prestando servicios bajo subordinación y dependencia que venía realizando desde hace aproximadamente 3 años atrás. Ese fue el requisito, el elemento de juicio que colocó. Pues bien, lo que hace el tribunal es determinar a partir de ese elemento, de ese documento, o sea, analizando la prueba en la audiencia preparatoria, en otras palabras, al momento de conocer la excepción de incompetencia, estimó que en buena parte, ni siquiera en todas, en buena parte de sus cláusulas aparecían entonces allí referencias a que se trataría de un contrato de arrendamiento civil del vehículo y por tanto alejado por completo de la competencia de los tribunales. ¿Ya? Y esto fue ratificado, esto me parece más delicado aún, por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Que quede claro, aquí no es que se tratara de un caso de contrato de arrendamiento de un inmueble, alguien que de forma despistada lo planteó, no se trata de eso, tampoco un tema del derecho al consumidor que cayó ahí en las redes laborales, no, es un tema en el cual, como tantas veces ha ocurrido, se pretende que se declare que hay una relación laboral, que hubo un despido injustificado y cobrar las indemnizaciones correspondientes. Ese es un tema que uno asume que ya está resuelto latamente, no solo por la doctrina, por la ley concretamente en el artículo 8 del Código del Trabajo, cuando señala cualquier tipo de prestación que se realice en las condiciones definidas en el artículo anterior como contrato de trabajo, o sea, una prestación personal bajo subordinación o dependencia, dará lugar a un contrato de trabajo. Entonces, uno asume que eso forma parte del ABC, del derecho del trabajo. Y sin embargo, nos encontramos con un caso como este, en que en definitiva, si uno por un momento asumiera que se multiplican este tipo de casos y que se niega la competencia a los tribunales laborales para conocer este tipo de situaciones, la invitación está hecha. Es en definitiva, ¿quiere usted eludir a cabalidad la legislación laboral? Pues bien, escriture cualquier tipo de documentación que no tenga por allí el título contrato de trabajo y tiene usted el tema solucionado. Con lo cual, principio de irrenunciabilidad, en definitiva, queda a fojas absolutamente cero. Significa ponerle un candado al derecho del trabajo, ¿de acuerdo? Esa es la gravedad de la situación. Entonces, a mí me parece relevante, me parece igual, de algún modo, insisto, increíble que sea este tipo de jurisprudencia, pero me parece muy relevante que la Corte Suprema, en definitiva, haya restablecido allí las cosas como corresponde jurídicamente, señalando que esto supone concretamente una denegación del acceso a la justicia y lo emparenta automáticamente con la vigencia de los principios del derecho del trabajo. O sea, diciendo, fíjate, las normas procesales no están por allí segmentadas de lo que son los principios de derecho del trabajo, van de la mano, absolutamente de la mano, comunican
De lo contrario, significaría que los trabajadores solo durante el vínculo laboral estarían protegidos por el halo de los principios del derecho del trabajo y luego, una vez cesado este vínculo, quedarían allí absolutamente a su suerte. No, lo que dicen precisamente en este momento de máxima vulnerabilidad, quedas protegido. Y por lo menos quedas protegido con el acceso a la justicia. No es que te estén diciendo desde ya que eso no es un contrato de arrendamiento y que es un contrato de trabajo. Tienes el derecho a incorporar la prueba y que se valore la prueba que vas a incorporar para convencer en definitiva al juez de que era un contrato de trabajo. Puedes fracasar en aquella misión, pero nadie te puede negar ese derecho. De lo contrario, en definitiva es como si volviéramos a un estadio anterior al nacimiento del derecho del trabajo. Y esta lógica, en definitiva, de que pudiera ser entonces un tribunal civil con competencia para dirimir aquello. Y eso es un tema ya pasado, asumo. Y por eso me parece muy relevante lo que ha hecho la Corte Suprema en esa sentencia del 24 de mayo. Perfecto. Jorge, por favor, coméntanos qué te parece, cuál es tu parecer respecto a la sentencia que seleccionó César. Tengo dos comentarios, uno procesal y uno sustantivo. Lo procesal dice relación con la forma en que la Corte Suprema toma conocimiento de esta materia y es a través de un recurso de queja que se presenta en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Que si uno analizaba el código en el año 2008, cuando partió la reforma procesal laboral, uno tenía quizás relativamente claro la forma en que podía llegar a la Suprema era vía recurso de unificación de jurisprudencia. Y la queja eventualmente no era la vía idónea, supuestamente, para resolver conflictos sustantivos, pero ya en el 2018, ya a propósito estamos hablando de un fallo de esa materia, sabemos que la queja se transformó en una vía idónea para cuando existe eventualmente incerteza jurídica. Y eso, por ejemplo, también ocurrió con temática de servicios mínimos. Fue a través del recurso de queja y conociendo de oficio, porque la queja era rechazada a propósito de servicios mínimos y actuando de oficio la Corte Suprema fijó la competencia de los tribunales laborales para conocer de la calificación de servicios mínimos que hacía el director del trabajo. ¿Por qué hago ese símil? Porque acá el conflicto sustantivo resuelto por una vía procesal que no era la que entiendo yo, era la que el legislador pensaba que la Corte Suprema iba a resolver estas contiendas. La idea del legislador es que la Corte Suprema resolviera contiendas jurídicas cuando existían distintas interpretaciones respecto a una materia de derecho objeto del juicio. Esa es la vía, que fijara una doctrina jurisprudencial respecto de ciertos puntos de derecho discutidos, pero estamos conociendo de otra materia. Y eso es lo procesal. En lo sustantivo es sumamente relevante lo que comenta César, porque hoy día tenemos una realidad laboral, y creo que César apunta a eso de más hoy día, cuando dice hoy día, la situación en la que nos encontramos, en que tenemos trabajadores deslocalizados, no tenemos la realidad laboral que teníamos un tiempo atrás, trabajadores ingresando en la empresa, tenemos bastante deslocalización en virtud de las nuevas plataformas que generan nuevas fuentes de trabajo, pero algunas veces esas nuevas plataformas también implican eventualmente precarización respecto a la forma en que se lleva a cabo el trabajo. ¿Y por qué me parece relevante? Porque es perfectamente hacer un símil entre el caso que comentaba César con otras eventualmente realidades donde se entiende que hay una supuesta prestación de servicio y en realidad se esconde una relación de carácter laboral con vínculos de subordinación y dependencia, con instrucciones, horarios, uso de logos institucionales, uso del soporte corporativo de la empresa. Y si se sigue el estándar entonces que estableció el Tribunal de la Instancia y la Corte de Apelaciones, todo ese mundo queda excluido. Y por eso entonces me parece relevante que se restablezca en cierto modo el imperio del derecho, por llamarlo de alguna manera, en que el tribunal laboral desentrañe efectivamente qué es lo que ocurría en este caso, de qué manera se ejecuta el servicio, a ver si es uno o no laboralizado. Entonces, por eso creo que el trasfondo del tema que comenta César es relevante, dado la nueva realidad en que se ejecutan muchas fuentes de trabajo hoy en día, porque no por algo formal podemos eventualmente entrar a desconocer el carácter laboral de una relación. Entiendo que finalmente igual el caso no fue resuelto en favor de la persona que ostentaba supuestamente la calidad de trabajadora por temas nuevamente formales, pero por lo menos que tenga acceso a que su caso sea resuelto y en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, no cuando la audiencia preparatoria, que solamente se ofrecen los medios de prueba. El tribunal lo que hizo incluso en este caso es calificó, interpretó y valoró un instrumento que incluso fue acompañado quizás a efectos ilustrativos, porque ni siquiera era vinculante que tuviese que acompañar el contrato. Si uno mira las normas de medios para presentar una demanda, solamente hay que presentar las actuaciones administrativas. Aquí quizás lo hizo de buena fe y le salió, perdón, el concepto, el tiro por la culata, porque al final, por tratar de hacerlo de mejor manera, salió con un fallo adverso. Pero esa es mi valoración, muy interesante la sentencia que comentaba César. Perfecto, muchas gracias, Jorge.
Angelina, ¿cuál es tu visión respecto Sí. de lo que comentaba César? Bueno, yo creo que estamos los tres como bien alineados en este tema. Simplemente aclarar, no aclarar, sino que traer a la mesa el principio de la realidad. Básicamente, acá lo que me parece preocupante, tal como lo han señalado César y Jorge, es el hecho de que el juez o el magistrado que tomó la audiencia preparatoria, sin analizar la prueba, haya definido que era incompetente para conocerlo, restando lo que muchas veces analizan súper concienzudamente al momento de admitir a tramitación una demanda, es decir, cuáles eran las peticiones concretas del demandante, en que directamente se solicitaba que se declarara la existencia de una relación laboral. Y eso, en los fallos que me ha tocado revisar los últimos años, precisamente los fallos en donde se resuelve por un tribunal la existencia de una relación laboral es precisamente el principio de la realidad. Es decir, oiga, bueno, somos tan buenos para decir, en la realidad pasa esto, no sé, si queremos modificar los turnos de un trabajador, no, es que esto ya constituye un derecho adquirido, una cláusula tácita, y por lo tanto se modificó unilateralmente el contrato de trabajo. Bueno, porque en este caso no se le dio el mismo derecho a esta trabajadora. Así que sí, sorprendente, por decirlo menos. Perfecto. Muchas gracias, Angelina. Bueno, con eso concluimos la segunda parte de esta segunda edición también de Hablemos de. Así que esperemos que puedan disfrutar la tercera y última parte, donde vamos a analizar una tercera selección de cuáles son los fallos más importantes en materia laboral del pasado año 2018.